Bueno, les decía, el doctor González nos hablaba de lo que es la patología dual y el tema que a mí me pidieron trabajar, me interesó, es cómo un paciente con patología dual vemos que también tiene un problema en el área de salud mental y todo lo que es el peregrinar de lo que van a vivir con diferentes problemas, no nada más en el área de salud mental, sino que vamos a ir revisando que puede ser que tenga un problema médicamente que descompense la actividad o el problema de las adicciones y todo lo que es el peregrinar por diferentes instituciones y áreas. Es importante tomar en cuenta que, bueno, el tema que se me pidió es hablar un poquito de la agitación, pero esta agitación psicomotriz es el motivo que nos lleva a la atención médica institucionalizada. Esto es, tiene un problema de alcoholismo, se pone hasta la madre, le llevan a la valoración, pero resulta que el alcoholismo genera una descompensación en un área metabólica y pues vamos a, ¿no? Lo metabólico o la adicción, o la mezcla de ambos, y además tiene un rasgo de personalidad antisocial, imagínense todos los descarriantes en los que nos van a meter, ¿no? Y entonces así seguimos viendo cómo en primer lugar tenemos que ir descartando la causa orgánica. ¿Por qué? Porque si ya tiene un consumo crónico de una sustancia, pues ¿qué va a pasar con todo lo que sería su condición mental, física? Pues, ¿no? Y por regla general, pues vamos a saber que una agitación psicomotriz en psiquiatría es cuando se descompensa todo esto y la que en la literatura más se conoce es el paciente con un cuadro agudo descompensado, una agitación, pues vamos, delirante, alucinatoria, y pues nos vamos generalmente por la búsqueda de estos síntomas positivos, pero también vamos a ver si hay una conciencia clara de lo que está haciendo, porque si el consumo de sustancias es crónico o avanzado, pues no va a perder la conciencia y luego los tenemos, pues vamos, dando problemas. Otra de las cosas es que no hay problemas en lo que se refiere a esta desorientación. Puede ser que estén bien orientados y esto nos va a ir dando datos para ver qué tipo de manejo vamos a hacer con ellos. Podemos encontrar entonces que habitualmente presentan conductas o alucinaciones auditivas. Primer dato, ¿cómo es esa alucinación? ¿Es una ilusión? Esto es que sí existe realmente el objeto, y hay macropsia, micropsia, lo ve diferente, y eso ya nos orienta a un problema de tipo orgánico. Que no, que las alucinaciones son fuera de la realidad, algunos dirán psicodélicas, salvo el caso que estén utilizando marihuana, pues desde esos que son los que alteran el dopa y que generan alucinaciones, y empezamos con otro grave problema. Un dato que en salud mental, en psiquiatría, es bien importante son las alucinaciones olfatorias. ¿Cómo son estas? ¿Qué tipo de características tienen? Pero si nos topamos con un paciente con epilepsia, ¿cómo son las alucinaciones? ¿Por qué? Porque se le llama aura cuando perciben un olor agradable frente a una crisis convulsiva. Otro problema que nos metemos, ¿no? Y entonces así vamos viendo una serie de situaciones que pueden ser que genere euforia, disforia o bien un discurso alterado. Todo esto lo vamos a ir tomando en cuenta porque hay que hacer una, pues vamos, buscar una aproximación diagnóstica. No quiere decir que en la primera consulta le vamos a hacer el diagnóstico de certeza, pero sí para ir viendo hacia dónde vamos a dar el manejo que se necesite. Nuevamente, y esto sí te los pido de favor, insistamos en la exploración completita del paciente, porque generalmente lo llevan por una descompensación en el área mental. Meten sus pinchadores, se cargan y nos olvidamos de toda la exploración médica e incluso los exámenes de laboratorio, porque a lo mejor hay un cuadro de delirium y no sabemos por dónde entrar. Y entonces siguen los problemas, por lo cual la entrevista o ir conociendo los datos es de vital importancia. Si tenemos dudas, lo preguntamos al familiar o a quién lo lleva para poder tener una realidad. Y nuevamente sigo repitiendo la importancia de la exploración física. ¿Estamos? Y así vamos a ir completando, si es necesario, la utilización de laboratorio. Yo sé que en nuestra área de patología actual
Algo que nos ayudaría mucho sería la determinación de sustancias en sangre, ¿no? No sé, el antidoping. Pero ahora resulta que Derechos Humanos nos prohíbe realizar la prueba de antidoping si no contamos con la autorización del paciente. Entonces, nos mete la misma legislación en problemas actuales. Ya que sí, por favor, que nos acerco esto. Y pues vamos a empezar a ver casos o situaciones. Si pensamos en una alteración de tipo orgánico, debemos de buscar todo esto que ya sabemos, fiebre, taquicardia, sudoración de dolor, o importantemente signos neurológicos. Y completar siempre nuestra exploración con exámenes para descartar algún problema metabólico a través de pruebas de orina, a ver si no hay esa detección de sustancias. No olvidemos las neuroimágenes, si es necesario, o bien un electroencefalograma, y un examen que hemos dejado de hacer es el líquido cefalorraquídeo. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque qué tal si nos encontramos con un cráneo hipertensivo, una meningitis o alguna otra cosa por ahí. Si me pasa que sí, que me estoy atorando. Y entonces, entre las causas orgánicas, siempre en primer lugar debemos de recordar la intoxicación o el síndrome de abstinencia. No dejemos a un lado el síndrome de confusional agudo o delirio, que se acuerda que cuya principal causa es un problema médico que lo lleva a esta descompensación. Y si a esto le agregamos que además viene intoxicado, entonces tenemos un doble desafío. Seguirá que vamos a encontrar este tipo de casos en posoperatorios, más en aquellos pacientes que fueron objeto de algún trasplante, y encontramos delirios incluso tales como que estoy adquiriendo la personalidad del órgano que me fue donado. Entonces, vean cómo por ahí tenemos ya problemas. Lo que hablamos de problemas metabólicos, de crisis faciales o en epilepsia, también es frecuente y es posible encontrar con interacciones. Más hoy en día, que se saben epilépticos están en tratamiento de epilepsia, pero se está metiendo una sustancia. Y entonces ahí hay una competencia con el medicamento que declara. Nunca debemos de descuidar problemas tumorales, vamos, un cáncer diseminado, o bien una demencia que está iniciando en etapa precoz. Si no pasa nada que sí, por favor. Y en las causas no psicóticas, perdón, no psiquiátricas, no orgánicas, esta exploración del área de la entrevista, conocer que a lo mejor es un paciente con un cuadro de esquizofrenia o un esquizotípico, más el consumo de sustancias. No un trastorno psicótico secundario al consumo de sustancias, que es otro punto de discusión y punto de pleito. Los esquizoafectivos, un paciente en un episodio maníaco, una depresión con síntomas psicóticos, o bien, y empiezan los problemas, un trastorno explosivo intermitente, lo que nos decía el doctor de los trastornos de personalidad que se empiezan a detectar desde la niñez, y algo que se me hizo importante. No todos los pacientes que presentan una urgencia en salud mental es esquizofrenia o es una enfermedad mental. Hoy en día nos estamos topando con problemas de chicas o de pacientes que llegan por estrés agudo. ¿Y cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo los vamos a atender? Hablábamos después de la pandemia, ¿qué ha pasado? Pues que la demanda de atención en problemas de salud mental, en los casos de ansiedad y estrés postraumático, se nos subió en un 400%. Y si a esto le tocamos lo que nos ocurrió en los que trabajamos en instituciones, nos tocó ver qué diablos pasó el 19 de septiembre. Porque ya van 3 ocasiones en que el mismo 19 de septiembre nos acuden. Y van 2 ocasiones que tenemos el famoso simulacro y en menos de una hora el llamado vuelven a sonar las alarmas. Y ahora la alarma, pues si nos fue bien en el 17 no hubo alarmas, pero en septiembre pasado hubo la alarma, todo el mundo no pinche alarma para yo, ¿no? Cuando el gobierno del piso, ¿qué pasó?
y los hospitales y las unidades de atención de urgencia se les sobrecargaron por lo que hoy llamamos síntomas de estrés postraumático de aparición tardía. ¿Estamos? Y luego otro punto que tocábamos el baño es cuando tenemos un chico con retraso mental o deterioro cognitivo y este chico es empoderado, enriquecido, lo hacen creer que es el chico. Y cuando ya no pueden controlarlo, ¿qué hacen con ellos? Y entonces ahora que apareció la ley del 16 de mayo del 22, donde desaparecen los hospitales auxiliares, la demanda de que a estos chicos los internemos para calmarlos ha incrementado. Secretaría de Salud nos dice, no se pueden recibir. Los vamos a controlar porque es bronca de la familia que lo llevó a esta situación. ¿Estamos? Y además, pues el último caso, demencia sobrepuesta a delirio. Y tenemos que hacer juguete de forma económica, es una razón de que sí. Y entonces, primero el delirio, que es la causa más frecuente de demandas de atención, lo que tenemos que estar haciendo es buscar el diagnóstico principal o cuál pudiese ser la causa de este síndrome confusional. Segundo, tenemos que buscar si hay alteraciones en la conciencia, si es la alteración global o es una alteración específica. Seguiremos buscando las características principales del delirio y estos pueden ser reducción del nivel de conciencia, como es el pensamiento, por favor. Alteraciones de la atención, lo que hablamos de la incapacidad para mantener la atención, la concentración y cómo es esa percepción, todo lo que nos dice en que se está orientado en tiempo, espacio, personas y circunstancias, si hay alteraciones de estas áreas, cómo está la memoria, o cómo son, si presenta alucinaciones que ya nos llevan a delirar, si hay una asociación que está totalmente fuera de contexto. Y también ir checando si hay una hiper o hipoactividad. La que sigue, por favor. ¿Cómo son estos ciclos vigilia-sueño? Porque también puede ser que entre en manía y lo que menos quiere es dormir. Y a veces esta manía puede ser secundaria a un cuadro de depresión enmascarada, a un trastorno de ansiedad o a un abuso, pues también es. Y entonces nuevamente nos metemos en otro problema, porque los jóvenes de hoy se duermen durante el día y en la noche andan despiertos. ¿Por qué? Porque es la moda. Más, antes hablamos de los homosexuales de closet, ¿no? Y hoy hablaremos de los desmadrosos de closet, porque entre semanas se la pasan dormidos, viernes en la tarde, bueno, ya desde el jueves, ¿no? Con el jueves, empiezan a tratar de salir y lo que menos hacen es dormir. ¿Cómo logran estar despiertos? Consumiendo alcohol y más si lo mezclan con otras sustancias. Y vamos a ver que se va caracterizando si hubo variación súbita del cuadro, si este fue lento o qué lo desencadenó. Y así seguiríamos por hablar del empeoramiento de los datos. Algunos parecen sin ganas de hacer cosas y conforme van día van mejorando y otros al revés. La que sigue está amando. Aquí hablaremos de dos tipos de factores, los predisponentes que serían de edad avanzada. Ya hoy en día le pongo en duda, como lo decían los doctores, vemos que los trastornos de patología dual están aumentando en jóvenes. El segundo es la presencia o la existencia de patologías neurológicas enmascaradas o que no se habían investigado. Y de aquí nos seguiríamos ya a los precipitantes. En adultos mayores lo que hemos encontrado es el abuso o la polifarmacia que se le da a los viejitos. Y que tiene dolor de cabeza para dolor de cabeza, para la presión, para el azúcar, para que despierte, para que duerman. Y no se diga la sobredosis de benzodiazepinas. ¿Estamos? De aquí nos vamos agregando a la intoxicación, la abstinencia, los trastornos en lo que son los electrolitos, los trastornos metabólicos, sin descuidar las infecciones, las cirugías recientes y nuevamente los trastornos neurológicos enmascarados por no estudiar. Sí. Otro problema son las cirugías recientes, ya lo hemos hablado. Y si se trata adecuadamente del delirio y su causa, vamos a ver cuál es la evolución del paciente. También vemos que en pacientes que se tratan por depresión,
si no hacemos un diagnóstico adecuado. Imagínense un paciente con agitación y organización suicida y le damos fluoxetina o imipramina. ¿Qué va a pasar con él si eleva el espíritu vital? Pues lo más seguro es que entonces ahora sí se les mate. ¿Estamos? Y entonces, nuevamente, la importancia de un buen medicamento o buen tratamiento, porque además la literatura nos dice que en el tratamiento inicial de pacientes con depresión, cerca del 30% de la primera semana intenta suicidarse. Yo preguntaría, ¿qué medicamento utilizaron? ¿Vamos? Seguimos. Y hay que buscar otros tipos de estados funcionales, tipos orgánicos cerebral. Este de Fuentensol que me encantó, que es esa sensación de estar entre las nubes, o no saber que está oscureciendo o está amaneciendo por un estado confusional. El trastorno tóxico metabólico, las encefalopatías, y no olvidemos la insuficiencia cerebral aguda o isquemia cerebral transitoria, la que sigue. Me súper encantó. Conductas delictivas. Algo que en otros países, España, Europa, ya lo tienen tipificados. Nosotros aquí en México lo hemos olvidado, pero quienes hemos trabajado en instituciones de salud mental, nos ha tocado que nos llevan a sujetos que cometieron una conducta delictiva. Y los jueces o ministerios públicos, para iniciar la carpeta de investigación, nos piden saber si además de la conducta delictiva, padece alguna enfermedad mental o va bajo los efectos de una intoxicación. Y entonces, lo más divertido es que en una consulta de 2 horas o 20 minutos, si nos va bien, quiere que le hagamos el diagnóstico y que además le pongamos si tiene la capacidad de querer y entender o si tuvo la conciencia de los actos que cometió. Nueva legislación, juicios orales. Si no hay estas dos entidades, enfermedad mental o intoxicación, procede a un juicio oral. Si resulta que es portador de esas patologías o enfermedades, se va a un juicio especial. Y esto de los juicios también mete otro problema. Lo que los abogados le dicen a su cliente: hazte pasar como un pinche loco y te saco de la cárcel. Pero se le olvida al güey que sale de la cárcel, pero se va a ir a un Cevalepsi o a un hospital psiquiátrico. En la cárcel tendrá el tiempo de prisión propia del delito que haya cometido. ¿Qué pasa si se va al hospital psiquiátrico? La ley establece que tendrá que estar hospitalizado a su total duración. El abogado cumplió, estuvo en la cárcel, pero se va a quedar en el Cevalepsi hasta la total duración, y más si lo mandan en cuatro que están abandonados. Entonces, otro punto que tenemos que ver, porque además como profesionales de la salud, nos van a meter en otro problema. Ya que sí, es tan amable. Demencias versus deterioro neurocognitivo, o chicos que habíamos hablado que presentan cierto tipo de retardo del desarrollo. Y entonces hay que ver si realmente, aparte de los problemas del desarrollo, tiene alguna otra enfermedad concomitante. ¿Qué pasa en las instituciones de salud? Con el solo hecho de decir, soy bipolar, soy esquizofrénico, como que ya ni te pases al consultorio, espera que llegue el pinche psiquiatra, ¿no? Bueno, el flojo de psiquiatra, que puede ser psiquiatra. Y aquí nos topamos situaciones, que voy a hablar un ejemplo: hospital en Puebla, voy a decir de qué institución. Tenemos un programa en que nos apoyamos cuando hay una situación de pacientes descompensados. Llega una chica al servicio de urgencia, 2 de la mañana. Su peor error, decir que era bipolar. Y entonces el equipo de consulta de urgencia dijo: no, pues espérate que llegue el psiquiatra. 4 de la mañana nos hagan el personalismo, porque la chica cada vez está peor. Hablo con el asistente de la dirección y ¿qué diablos está pasando? A ver, déjame ir a checar. 7 de la mañana, antes de hacer el cambio de turno, ¿qué pasó con la paciente? Ya casi la corremos, que la cola está empezando tan mal. Sí, pero es que no nos dimos cuenta y traía glucosa y entonces su trastorno bipolar
fue enmascarado por una depresión provocada por la hipoglicemia. Igual antidepresivo en el psicótico, mejoró poniéndole un suero glucosado. Y entonces, el problema es que bajo el protocolo tenía que esperar a que llegara la psiquiatra para hacer la nota de ingreso y todo. Y el asistente de atención me dijo, ahora sí está encabronada la paciente, porque cuando nos dimos cuenta que era por el azúcar, por día nos mentó la madre a todos, ¿no? Entró en un cuadro de manía, pero no por el padecimiento, por el estado de encabronamiento de confundir su padecimiento con otra cosa. Entonces, siguen los problemas. Y entonces, siempre les pido de favor en estos pacientes ya diagnosticados, pidan al médico general urgencias que los chequen, ¿no? Porque si no los pasa para que no podemos acá. Sí. Luego, que punto les digo que para mí fue de vital importancia, es los trastornos de ansiedad y pánico. Que hoy en día, con esta condición tan hermosa socialmente que estamos viviendo, donde los asaltos, robos y situaciones de estrés día por día aparecen. Y llegan los pacientes al servicio de urgencias con un cuadro de ansiedad severa. Trastornos de somatización, vuelven a aparecer aquellos conversivos o histriónicos, pero porque están enmascarando un cuadro de ansiedad extrema. Y no se digan los casos de estrés postraumático, porque día con día están aumentando este tipo de condiciones ante una condición social que estamos viviendo. ¿Cuál es el problema? Si además de su situación de ansiedad tiene un problema de consumo de sustancias, ¿en qué bronca nos metemos? La que sigue, por favor. Y entonces, en lo que se refiere al tratamiento, vamos a ver que en esta ocasión me voy a enfocar un poquito el tratamiento farmacológico, y eso es una crítica de las instituciones. Y entonces, en el tratamiento, lo que se nos pide a todos es resolver el problema lo más pronto posible para deshacernos del paciente. ¿No? Digo, en algunas instituciones donde trabajo pasa esto, y a veces, ¿qué hacemos con el paciente agitado? En primer lugar, pues salvaguardar la integridad. El primer paso sería seguridad. Duda, seguridad para el paciente o seguridad para quien va a dar la intervención. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces no tenemos la seguridad adecuada. Algunos tips que nos da la literatura es vigilar esta integridad. Pero aquí yo pregunto, ¿el paciente o para nosotros? ¿Quién es más importante? Y segunda es mantener una distancia, pleito con 6J. Psicología trabaja con la fuerza del consultorio cerrado. Y ya he tenido que participar en que la psicóloga no tuvo la habilidad pertinente de un paciente con patología dual, adicciones y pobre control de impulsos en una terapia consultativa, sacó una navaja y le tasajeó toda la cara. ¿Qué hubiéramos hecho si el consultorio hubiera estado con la puerta abierta, no? Entonces, discusiones y broncas. La que sigue, por favor. Siguiente es mantener una vía de escape accesible. No me dicen para quién, para el paciente o para nosotros, ¿no? Cuando el paciente ya empieza a mentar madre, ya te... Si es necesario mantenerse de pie, e idealmente una distancia de seguridad. ¿Vamos? Tercer punto, quitar de nuestro escritorio o de lo que tengamos en la mesa todo aquel objeto que pueda ser utilizado por el paciente para hacernos daño. Siguiente, dice rojo, y evitar el exceso de estimulación, o sea, luces, ruido y demás, porque va a exacerbar más el estado de la vitalidad de nuestros pacientes. Algunos dirían evitar la mirada de curiosos. ¿Por qué? Porque ellos estándose o sintiéndose en la sala de espera y que todos lo están viendo además, pues va a aumentar la rabia y el coraje, y si ahí los queremos desafiar, pues aumenta el coraje y el enojo. Vamos a ver que se sigue diciendo la que sigue, por favor. Pues que aquí el momento determinado es pedir ayuda. Pero ¿a quién le vamos a pedir ayuda? ¿A los colaboradores? Psicología, cuando es la primera que sale corriendo, cuando alguien levanta la voz. Trabajo social. Y lamentablemente los únicos que a veces están por ahí son que la Guardia Nacional de todos lados, ¿no? Personal de seguridad
pero no tienen la capacitación. Entonces, ¿quién pedimos ayuda? Se dice que debemos de pedir que incluso el familiar se quede con nosotros. Pero si la bronca por la que llega es porque se peleó y se agarró a madrazos con la familia, ¿a quién le pedimos que nos ayude? ¿Vamos? Siguiente punto. Pedir la colaboración de alguien que esté cerca, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Lo veo medio agresivo, no chingueséndole conmigo, ¿no? Para que ver si entre los dos ya no nos echa montón, ¿no? Y entonces siguen aumentando. Ojo, no sé si te han dado cuenta que ya es de carácter obligatorio que en las instituciones haya un arco de seguridad. ¿Por qué se tuvo que poner el arco? De lo que nos pasó en el Fray, ¿no? Que no se detectó al paciente y el paciente entró con una navaja y otro entró con una pistola. Y entonces, imagínense jugar un paciente agitado con dificultades de control de impulsos, y si además no le damos la incapacidad que quiere, me la das o aquí te quedas, ¿no? Y entonces seguimos vigilando. Tratamientos, vamos, ¿cómo prevenir esa agitación? Pues hay que tratar de evitar la escalada que viene teniendo nuestro paciente, utilizando la técnica, y así se llama, desescalada, ¿no? O sea, en lugar de que suba, ayudarlo a que baje esa frecuencia. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues el famoso triage, tratar de evitar la espera prolongada en los servicios. Otra vez, la condición del paciente debe estar de manera escalonada, como lo sugiere la literatura, para el siguiente. En primer lugar, recabar toda la información posible que él lo sepa, y lo que les comentaba, con el acompañante o el amigo. Pero si vemos prudente, de repente es necesario separar, si eso nos dice quedarnos solo. Siempre debemos de medir los riesgos. Siguiente, hablar en un tono de voz bajo, educado, pero transmitiendo seguridad y confianza. Los que hemos trabajado en urgencias sabemos que hablar bajo también puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque necesitamos asumir un papel de autoridad, de emergente. En el caso de niños, a lo mejor no quiere decir que nos sentemos en el piso y nos sentemos a trabajar como niños, ¿no? Pero ha sido muy agradable separar a los niños de sus papás, y neta que los niños solos son más honestos que los papás. No sé lo que y luego nos platicas un poco de eso, ¿no? Y seguiremos trabajando también en cómo pedir ayuda y cómo manejar los problemas de interés, la que sigue, ya no está nada. Mandando señales, cómo manejar la comprensión verbal, ya vemos varias situaciones, vamos un poco rápido, ya lo conocemos. Contención farmacológica, y si el paciente no acepta vía oral, nuestro queridísimo alcohol de 5 a 10 miligramos, la literatura nos dice que si son mayores en gotas, y si son, pues vamos, adultos jóvenes, la que sigue, utilizarlo parenteralmente, ¿no? Si no queremos usar las dos, tenemos la doxapina inyectable, todavía tenemos la risperidona, nuestra querida levomepromacina, que el laboratorio no quiere volver a sacar, pero quienes la usamos en la etapa prehistórica, recordemos que tiene acciones super padres, ¿no? Y la quetiapina, pero a dosis baja, ¿no? La que sigue, si el paciente acepta vía oral, las benzodiazepinas. Nos metemos en otro grave problema. Benzodiazepinas solamente están indicadas en situaciones de delirio, una abstinencia o uso de opioides. Y si se trata de casos de vía oral, perdón, en las personas necesitamos una acción rápida, lorazepam, clonazepam, acción intermedia, y diazepam si queremos una acción larga, pero con el riesgo de la adicción y la dependencia. La que sigue, ya 5 minutos se acaba. Las pautas orales o las al tomar con lanzapina o, perdón, en las que no aceptan viola, ¿no? O en su propia infección. Y pues el manejo de la quitadura de las benzodiazepinas igual, solamente en el mercado mexicano tenemos el lorazepam, el midazolam y el diazepam. Vamos a las dosis que busquen la sedación del paciente, la que sigue. Y los riesgos, pues vamos, que nos lleva a tener que utilizar la contención mecánica si es necesario. Pero aguas, porque ya hubo una modificación en el artículo 75 de la Ley General de Salud, donde dice que si intentamos utilizar la contención mecánica, caemos en un delito. Porque tenemos que solicitar el consentimiento informado del paciente para que lo podamos sanar. Y si está en la agitación de la madre, ¿quién nos va a dar la autorización? La debe de dar el familiar,
Pero si vemos que el familiar la da y trae una bronca con él, ya no gracias a su objetivo que era acelerarlo y amarrarlo, ¿no? Y ahora lo que sigue es internarme. Entonces, algo que nos ha salvado es que por lo menos 2 médicos detectemos que es importante la confusión mecánica y de DBC. También otra cosa, seguimos, ya me quieren correr. Todo lo que es la contención, recordemos que no debe de ser de preferencia en 4 puntos, con una supervisión cada 2 horas, nunca más de 24 horas, porque eso es un poco que calcula, no sé qué se queda. ¿Sí? Secretaría, ¿cómo manejar esto? Y empiezan las pedradas. Me superencantó encontrar manuales de manejo de cada una de las situaciones. Paciente agitado que llega a cualquiera de las unidades al hospital general. Y ya intoxicado también se va a un hospital general de zona. Maneja el hospital general de zona de intoxicación no lo aplicado y se va al servicio de psiquiatría. Y el psiquiatra determinará si amerita el tratamiento. Pero si el paciente se le detecta que trae un problema metabólico descompensado, lamentablemente es el psiquiatra que nos tiene que regresar a la unidad de medicina familiar para establecer el tratamiento. Y entonces todo el tiempo que se pierde en esta atención, la que sigue. Y empiezan las pedradas. Ramón de la Fuente no acepta pacientes agitados. Y tiene manuales para cómo actuar. Entonces entran las contradicciones. La que sigue. Secretaría de Salud. Siguen las pedradas. ¿Es la institución adecuada para atender a pacientes agitados? Si trae patologías o que trae una intoxicación, ni madre, lo detectan desde la puerta y te vas a un toxicológico que te desintoxiquen y te regresamos. ¿Vamos? Si ya se desintoxicó, entonces pasar a valoración, observación, hospitalización si es necesaria. Y el FRAI es el único que sí tiene un servicio de patología dual y se le da ciertos seguimientos. La que sigue, vamos ahora con el ISSSTE instituyó ante la dificultad de ver que nos cerraban los hospitales psiquiátricos. 21 de marzo del 21 se lanza la guía morada o código o guía 20, que es revivir aquel tiempo, punto de la Secretaría de Salud, 1962, que decía que es de carácter obligatorio que cada unidad contemos por lo menos con 2 camas para el servicio de psiquiatría. Y entonces, pues lo que hicimos fue que ahora es de carácter obligatorio que desde las clínicas de primer nivel se tenga gente de una cama o un espacio para un paciente agitado. Y no agitado nada más de aquí, sino también un problema delictivo o un problema de ansiedad. Y se instituyeron camas en todos los hospitales, la que sigue, en los 3 niveles de atención. Quiero decirles que con orgullo, quien mejor nos apoyó fueron las clínicas de medicina familiar. En la madre, ¿y dónde vas a poner tu cama de código morado de urgencias? En el área de curaciones o donde ponen los signos vitales. ¿Vamos? ¿Qué nos pide el manual? Que el paciente que llega a un hospital permanezca 24 horas en urgencias, pero que se le hagan todos los estudios necesarios y suficientes para descartar un problema médicamente descompensado. ¿Estamos? Si requiere más hospitalización, serán más o menos 8 días en hospitalización. Y la experiencia nos ha enseñado que en 3 a 5 días se remiten los cuadros en la mayoría de veces. Y se mandará a tercer nivel de atención, pues a aquellos que están con dificultades. Causa número 1 de problemáticas o trastornos de ansiedad, o pacientes ya diagnosticados, pero que dejaron el medicamento y ya registraron. Aquí sí, creo que es la última. Ya hemos logrado estos proyectos, la que siguen, cómo manejar las situaciones de emergencia que ya habíamos visto, tratamiento de la que sigue, que serían hacer los tratamientos de acuerdo a las patologías que presentan. Siempre empieza así de acuerdo a lo que se es una comorbilidad médica y o intoxicación o síndrome de abstinencia. La que sigue, creo que con esta acabamos, he visto lo que hemos logrado. La que sigue ya lo vamos a. Ya tenemos instituido el proyecto en 14 hospitales, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, 27 hospitales generales. La clínica de neuropsiquiatría, yo acepté que nada más hay una cama, porque el manual dice que hay 2 camas, pero no chingue, la cama es la que utiliza para tomar el electroencefalograma, ¿no? Entonces, la otra no se utiliza.
El Darío Fernández hoy en día tiene 7 camas para el servicio de psiquiatría y el Hospital General de Bravo tiene 16 camas. Creo que por eso acabamos la bibliografía que tomé para que no digan que yo nada más lo inventé y ahora se vienen los madrazos. Gracias.